Doy gracias al Señor, hermanas, hermanos, por estar nuevamente con todos ustedes. Disculpen el retraso, hermanas, hermanos. Disculpen, no, estuve atendiendo a una hermana y bueno, y no podía dejarlas así, sino que tenía que administrar a esta hermana. El Señor bendiga su vida, la vida de su familia. Y bueno, hermanos amados, gracias le doy al Señor por estar una vez más con todos ustedes para poder seguir con nuestro estudio del libro de Primera de Corintios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Agradezco a los hermanos que están haciendo llegar todo lo que necesitamos para poder tener la reunión el día sábado y domingo, hermanos. No se olviden de anotarse porque los primeros 10 personas... Vamos a ver, mañana creo que vamos a llegar a 15, pero bueno, los primeros 10 personas que se anoten van a poder venir, ¿no? Mañana vamos a ordenar el lugar y vamos a ver cuánta capacidad y le comunicamos. Bueno, hermanos amados, gracias por ser tan atentos y por haber bendecido a la iglesia local con algunos de los instrumentos que necesitamos para hacer la reunión. Faltan algunos otros, pero bueno, estamos esperando la colaboración de otros hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta mañana, en esta tarde, casi noche. Agradecidos, Señor, por cuanto tú nos permites, Señor, hablar tu palabra, trazar tu palabra, Señor. Bendíceme, ayúdame y a todos los hermanos y a todas las hermanas que están escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer, hermanos amados, en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el versículo 1. Hoy empezamos el capítulo 6, versículo 1, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Entonces la palabra del Señor dice así: osa alguno, ¿no? O se atreve, ¿no? Osa, ¿no? Se atreve alguno de vosotros, ¿no? Teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Y en la versión 1960 dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Vio? ¿Se atreve a alguien a hacer eso? ¿Acaso no está el Señor de justicia en medio de nosotros? ¿No está el Dios santo, justo, que juzga con justo juicio a cada uno de nosotros? ¿No ha puesto Dios a sus ministros, ¿no? Administradores de los misterios, para poder ellos juzgar cualquiera sea la situación? Vamos a ir delante de los incrédulos para que ellos, siendo ellos injustos, vamos a ir nosotros delante de ellos para que nos hagan justicia. Teniendo nosotros a Dios, un Dios justo, el Dios justo, no un Dios, porque un Dios entonces estaría generalizando, y no quiero generalizar, porque no hay otro Dios justo como nuestro Dios. Y nosotros, teniendo al Dios justo y verdadero, ¿no? Vamos a atrevernos nosotros a ir a buscar justicia donde no la hay, porque no hay justicia en este mundo. ¿Usted cree que los incrédulos van a hacer justicia en alguna diferencia que nosotros tengamos? Sea en el matrimonio, sea en los bienes, sea en las disputas, sea en cualquier cosa. ¿Cómo alguien se atreve a pensar ir a buscar justicia delante de los incrédulos cuando tenemos al Dios justo, que está sentado en una silla de justicia, de rectitud, de equidad? Si nosotros vamos a los impíos a que ellos nos hagan justicia, entonces estamos negando la justicia de nuestro Dios. Estamos negando, hermano, y eso no podemos hacer. ¿Cómo vamos a atrevernos nosotros a hacer una cosa así?
no, delante de los incrédulos. Nosotros tenemos que buscar la justicia de Dios delante de los santos, no, delante de los hombres espirituales. Y si no, fijémonos lo que dice ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 2. Dice, más el hombre animal, el hombre natural, el hombre del mundo, no percibe las cosas que son del Espíritu. No puede hacer justicia si no sabe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero el hombre espiritual, él juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. ¿Se da cuenta? El hombre espiritual, que vendría a ser el pastor, el ministerio de la iglesia. Ellos pueden juzgar, ¿no? En alguna rivalidad, en algún desacuerdo, en alguna pelea familiar, en alguna interpretación mal que se ha hecho de alguna palabra, en una ofensa, ¿no? ¿Quién puede juzgar con justicia sino el siervo del Señor? Los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas, los apóstoles. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en el capítulo Mateo, capítulo 18, verso 17. 17, hermano. No, acá está hablando el Señor del escándalo y de la disensión. ¿Vio? Porque dice, ¿qué os parece si tuviese algún hombre 100 ovejas y se descarriase una de ellas? ¿No iría por los montes dejadas las 99 a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese hallarla, de cierto os digo que más se goza de aquella que de las 99 que no se descarriaron. ¿No es así la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que no se pierda uno de estos pequeños? Por lo tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele, amonéstale entre ti y él solo, y si no te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces tenle por étnico y por publicano. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, los problemas de la iglesia los tiene que resolver la iglesia, ¿no? La iglesia. Muchas veces los hermanos no van delante de los incrédulos a resolver un problema, sino que van delante de los creyentes. Van a otro creyente y buscan el consejo para resolverlo, no, para que le apoye en su mala decisión. Para que el creyente al cual ellos van, sea pastor, sea lo que sea, vaya y le den razón a él, ¿no?, de haber discutido o de haberse enemistado con algún creyente o contra su pastor. Buscan siempre, en vez de buscar justicia, buscan a alguien que lo respalde en su error. Porque desde un principio no tiene que haber entre nosotros peleas, ni tampoco tiene que haber disensión entre nosotros. ¿Acaso no está escrito en la palabra de Dios que tenemos que soportarnos los unos a los otros? ¿No dice así la palabra de Dios? Pero claro, cuando hay una disensión entre nosotros buscamos a alguien, ¿no?, para que pueda de alguna manera respaldar nuestro error, nuestra equivocación. Y no buscamos realmente a aquel que va a hacer justicia.
Aquel que nos va a decir, hermano, discúlpeme, pero usted está equivocado en lo que está haciendo. Usted primeramente no tiene por qué andarse peleando con ningún hermano ni con ninguna hermana. Usted debe amar a los hermanos, debe honrar a los hermanos. Acuérdese que su hermano, y usted tiene que verlo en Cristo a su hermano y no verlo en la carne. Y así seguramente que el siervo del Señor le va a llevar, ¿no?, a que usted pueda darse cuenta de su error por medio de una palabra de justicia. Pero nosotros no vamos al mundo a resolver nuestros problemas, pero vamos a buscar hermanos no que sean tan carnales como nosotros para que nos den la razón. ¿Vio? Para que nos den la razón. No, si no, no decimos todo el relato, decimos la mitad del relato para que el hermano me justifique a mí en lo que yo he hecho. Entonces me guardo la parte que no me conviene, no digo todo lo que pasó, sino que encubro de alguna manera parte del relato, y entonces el hermano me dice, la verdad, hermano, que usted tiene razón y el que está equivocado es el otro, pero usted no contó todo el relato. Y así, con todas estas cosas que no sirven para nada, tratan de entretener a la iglesia en las cosas que no edifican. ¿Vio? Estas cosas no tienen que ocurrir. Desde ya que no tiene que ocurrir ninguna injusticia al medio de nosotros. Ninguna injusticia. Pero si hubiese el caso, entonces hay que ir detrás de los santos. ¿Pero de qué santos? De los hombres espirituales. Porque el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Se da cuenta, hermano amado? Y esa es la palabra del Señor. ¿No? Buscar justicia. Si la justicia nos alcanzó a nosotros, ¿no hizo justicia Dios con nosotros? ¿No hizo justicia al perdonarnos a nosotros por la fe en Jesucristo? Y bueno, hermano, osa alguno, dice, ¿no? De vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no de los santos. Fíjese, qué terrible, hermano amado, qué terrible. ¿Vio? Pero estamos hablando de una iglesia de Corintio. Estamos hablando de una iglesia que el apóstol Pablo fundó. No la fundó el pastor Encina. La fundó el apóstol Pablo. ¿Se equivocó el apóstol Pablo en la enseñanza? De ninguna manera se equivocó. Pablo le enseñó la verdad. Pero ¿dónde estuvo el error? Es que empezaron a escuchar a otros. Escucharon a otros que predicaban la palabra de Dios, pero que no predicaban la misma palabra. No era el mensaje que Pablo les predicó, ¿no? Ellos empezaron a predicar otro evangelio diferente, con otra moral, con otra conducta diferente. ¿Vio? Y bueno, como les cayó bien, bueno, así que ¿puedo tomar vino? Sí, puedes tomar vino. Ah, sí, qué bien, ¿puedo ir a los bailes? Sí, puedo ir a los bailes, ya Dios te va a cambiar. Puedo pintarme, y bueno, y sí, podés hacer todo lo que vos quieras, total, el que te tiene que cambiar es Dios. Y mira qué bien, qué lindo que hablas vos, qué linda la palabra que vos hablás, la verdad que me gusta mucho. ¿Dónde te congregás? Y se sale de la iglesia donde recibió el Evangelio de la Gracia que le demandaba el 100%, se va a una enseñanza inferior donde piden el 50% o el 60%, y entonces le conviene. Pero se da cuenta con el tiempo que ahí en esa iglesia él termina edificando con madera, heno y hojarasca. Y cuando pase por la prueba no se va a sostener, como veníamos viendo, hermano. Entonces, dilo a la iglesia, ¿vio? Hay que decirle a la iglesia, la iglesia tiene que resolver, por eso es muy importante el ministerio dentro de la iglesia. El ministerio de la iglesia tiene que estar compuesto por hombres puestos por Dios. Hombres puestos por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Tiene que estar puesto en el ministerio. Alabado sea el Señor, aleluya. Y dice, mas si
Dice, vamos a leer o algún otro versículo acá, hermano, en el... A ver, en el capítulo 16, 18, capítulo 16, 18 de Mateo. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El versículo 13, a ver, hermano. Y viendo Jesús a las partes del Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Gloria al nombre del Señor. Y entonces, acá vemos en el 16, 18, capítulo 16, 18, que le dice que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vamos a leer también ahí en Primera de Corintios, capítulo 6, capítulo 5, 4 y 5. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunió vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fíjese cómo este hombre espiritual juzgó y declaró lo que se tenía que hacer. Tenía que sacarse a este perverso del medio de ellos, lo tenían que sacar, entregarlo en las manos de Satanás mismo, para que su carne sea deshecha, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Nosotros ya vimos esto en el día de ayer, ¿no? Nosotros no podemos tolerar, ¿no?, a un hermano que se pone como cabeza del cuerpo de Cristo, cabeza de la iglesia local. La cabeza es Cristo, siempre es Cristo. No puede ser ninguno que no sea Cristo. También vemos nosotros vamos a buscar unos versículos, hermano, que yo le quería mostrar, porque no es el único caso por el cual una persona puede ser echado de la iglesia, ¿no? Perdón, hermanos, vamos a mirar ahí en Éxodo 30, 33. Éxodo 30, 33. Gloria al nombre del Señor. Y esto es maravilloso que nosotros podamos entender, porque esto nos lleva a nosotros a ser celoso de la palabra, celoso de la doctrina, como vamos a ver más adelante. Entonces dijimos Éxodo 30, 33. Y dice, en el 32 dice, sobre carne de hombre no será untado ni haréis otro semejante conforme a la composición, santo es. Pues santo habéis de tenerlo vosotros. Al aceite de la unción, ¿vio? El aceite santo y el perfume. Cualquiera que compusiere, que quisiera componer un ungüento semejante, que esto habla del Espíritu Santo, cualquiera que quiera imitar al Espíritu Santo y que pusiese sobre extraño, será cortado de su pueblo, es decir, que sería echado del pueblo. Quiere decir que si algún sacerdote ponía el aceite, ¿no?, santo, ¿no?, sobre un inconverso, esa persona tenía que ser echada de su pueblo. Había que echarla, había que sacarla del medio. Así también en este tiempo, cuando nosotros, por eso Pablo decía, no seáis apresurados en imponer las manos. ¿Se da cuenta? No seáis apresurados en imponer las manos. No, por eso nosotros no podemos compartirle el Espíritu Santo a un inconverso. No le podemos compartir el Espíritu Santo a un inconverso.
tiene que ser solamente a los creyentes, porque es para ello. Y dice, vamos a leerlo en esta versión, Éxodo 30. Disculpen que es tan trabajoso buscar los versículos, pero a mí me gusta mucho hablar por la palabra, ¿vio? Que la palabra traiga claridad. Yo creo mucho en la edificación que viene por la palabra. Entonces dijimos 30, versículo 31. Y dice así la palabra, en esta versión 1960, hermanos. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por tanto lo tendréis vosotros. Claro, acá dice sobre hombre, y acá en la versión más antigua dice, por santo habéis de tenerlo. Y cualquiera que compusiese ungüento semejante y que pusiera de él sobre extraño, sobre un gentil, por ejemplo, esa persona tenía que ser cortada de su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Veo en el 33. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Y cualquiera que pusiese ungüento semejante y que pusiera de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Entonces también, no solamente por la fornicación, se podía sacar del medio a un hermano del medio de la iglesia por tomar el lugar de Cristo como cabeza de la iglesia, sino también tenemos que sacar en medio de nosotros aquel que quiera orar por los inconversos y que reciban el Espíritu Santo. ¿No? Es una doctrina que no se puede aceptar. ¿No? Eso no se puede aceptar. Eso es algo que va en contra, Dios lo toma muy celosamente a eso. Nosotros no podemos orar por un inconverso que reciba el Espíritu Santo. Eso si Dios lo quiere hacer, que lo haga Él, pero nosotros no podemos poner las manos. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano amado? Ahí en Levítico 7, 27, 20, 7:20, alabado sea el Señor. Levítico 7:20. Así dice la palabra del Señor. Dice, está hablando del sacrificio de paces. Entonces, y dice, y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. Al fuego será quemada, mas cualquier limpio comerá de aquesta carne. Y la persona que comiere aquella carne del sacrificio de paces, cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿Vio? Este es otro de los motivos por el cual la persona podía ser echada del medio del pueblo. Vamos a leerla en la versión Levíticos, Deuteronomios, creo que Levítico está antes. Los números. Levítico, tranquilo, hermano Ramón, tranquilo. Levíticos, dijimos 7, capítulo 7, verso 7. Ya le digo, hermano, Levíticos 7:20, y dice así la palabra:
del Señor. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, está inmunda. Aquella persona será cortado de entre el pueblo. ¿Vio? Estando inmunda, será cortada del pueblo. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que nosotros vamos a comer. ¿Qué estamos comiendo nosotros? No podemos comer nada inmundo, siendo que nosotros somos santos, ¿no? Comer una cosa inmunda trae un perjuicio al cuerpo de Cristo, enferma al cuerpo de Cristo. Y entonces, antes que ocurra eso, se saca la persona. Será echada de su pueblo. Será apartada de su pueblo. ¿Se da cuenta, hermano? Estando inmunda, aquella persona será cortada de su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Bueno, en el capítulo 15:3, el último versículo, hermano, porque no me quiero detener mucho en esto, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel y díceles, cualquier varón cuando su simiente manare de su carne será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su carne destiló por causa de su flujo, o que su carne se obstruyó a causa de su flujo, él será inmundo. Y toda cama en que se acostare el que tuviese flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare a su cama lavará su vestido, lavárese también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la tarde. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Es decir, que la inmundicia no se podía tolerar. ¿No? La inmundicia no se podía tolerar. No se puede tolerar a una persona, ¿no?, que es inmunda. No se puede edificar el cuerpo de Cristo con esa persona. Esa persona tiene que ser lavada, tiene que ser limpiada por medio de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. El ser lavado es diferente a ser santificado en la práctica. Nosotros hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Nuestros pecados, nuestra inmundicia fue llevada por medio de la sangre de Jesucristo al infierno mismo, y el infierno la consumió. Gloria al nombre del Señor. Bueno, gloria a Dios. Ahora, volvamos, porque igual no se puede enseñar todo en una sola charla, por eso no me detengo tanto, hermano. Entonces, ¿osa alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Cómo se va a atrever, teniendo nosotros un Dios santo, ir a buscar justicia delante de los pecadores? ¿No? Gloria a que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde, hermano. Entonces, vimos ahí, vamos a ir a Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, 17. Dice la palabra del Señor: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Entonces fíjese acá dónde nos llevó la palabra del Señor, ¿no? Entonces, ¿osa alguno ir delante de los incrédulos a buscar justicia? Si viene un hermano en medio de nosotros, ¿no?, a causar división, como dice acá: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones.
Viene un hermano a causar división, a poner tropiezo en contra de la doctrina que está enseñando el pastor, que está basada en la Biblia, que está basada en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Viene uno queriendo poner tropiezo a la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿De quién aprendieron ustedes la doctrina? Del pastor. ¿No? ¿Y cómo llegaron ustedes a aprender la doctrina que el pastor enseña? Dios lo trajo donde estaba él, donde está el pastor. ¿Qué pastor? El que ustedes necesitan, porque ustedes necesitan ese pastor para aprender la doctrina. Entonces, cuando el pastor enseña la doctrina, ustedes la abrazaron, ustedes creyeron en esa doctrina. Pero resulta que ahora vienen otros a querer entorpecer la doctrina que el pastor les enseñó a ustedes. ¿Y qué dice? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Dice, nos tenemos que apartar de ellos. Por ejemplo, si viene un hermano enseñándonos a nosotros, ¿no? Diciéndonos a nosotros, o tratando de enseñarnos a nosotros, ¿no? Que tenemos la doctrina de la santificación. La doctrina de la santificación, el pastor nos enseñó que nosotros somos santificados por medio de la palabra y por medio de la oración por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, la palabra y la oración es lo que nos santifica. Y la santificación que nosotros vamos alcanzando la manifestamos en la vida práctica, no apartándonos nosotros del mundo, del pecado y de las concupiscencias de la carne. Nosotros demostramos la santificación. Ahora viene otro y enseña otra cosa. Ahora viene y dice que la santificación es por medio del ayuno. Que nosotros cuando más nos ayunamos, más anulando completamente la palabra y anulando el Espíritu Santo, pone el ayuno. O tenemos que santificarnos, por ejemplo, sirviendo al Señor. Para poder santificarnos tenemos que servir al Señor. Esa es otra enseñanza. Nosotros después de que hemos sido santificados, servimos al Señor. No antes o para ser santificados. Son esas enseñanzas, que muchas veces estropean la edificación. Por eso es muy importante que usted atesore, ¿no?, la doctrina que el pastor le enseña, la doctrina que el siervo del Señor le enseña a usted. Usted no puede salirse de la doctrina que su pastor le enseñó para tomar otro tipo de enseñanza, no lo puede hacer. En tanto y en cuanto el pastor le enseñe la gracia. En cuanto el pastor le enseñe la gracia, ¿se da cuenta, hermano? Alabado sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Entonces fíjese, hermano, lo maravilloso que es esto, lo precioso que es esto, poder nosotros entender esto, ¿no? Que nosotros, dice, tenemos que con los tales ni siquiera tenemos que juntarnos, dice, que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo cuando ellos vienen queriendo implantar una doctrina, ¿no?, que el pastor implantó, ¿no?, por medio de la iluminación y la revelación del Espíritu Santo en su palabra. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres, que con suaves palabras y lisonjas, ¿se acuerda que hablamos de la lisonja y de las palabras suaves, no?, engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿La obediencia de quién? La obediencia de la doctrina que el apóstol Pablo les enseñó. Los romanos la obedecían. Obedecieron esa forma de doctrina o la enseñanza. Ellos creyeron y practicaron lo que Pablo les enseñó, ¿no? Dice que seáis, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que sepáis
quiero que seáis sabios para el bien o ingenuos para el mal, ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces nosotros tenemos que ver acá, hermano. Se da cuenta que tenemos que prestar atención a esto que dice acá, porque si nosotros no prestamos atención a estas cosas, hermano, nosotros tenemos que ser fieles a la enseñanza, a la doctrina que el pastor nos enseña. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos va confirmando que lo que está enseñando el pastor es la verdad. Tenemos la palabra del Señor para poder también el Espíritu Santo nos va a guiar a la palabra para que nosotros tengamos más claridad. Ahora, cuando nosotros vemos realmente si lo que enseña el pastor es verdad, cuando nosotros lo llevamos a la vida práctica y vemos el resultado. Cuando nosotros, ¿cómo nosotros podemos saber que si lo que se nos está enseñando es la verdad? No buscando un acuerdo a través de la palabra, sino llevando a la vida práctica lo que el pastor enseña y ahí vamos a ver el resultado. Ah, sí, bueno, yo lo voy a practicar, voy a obedecer lo que el pastor me dice. Y yo tengo que ver el resultado en mi vida. Y eso me tiene que satisfacer, eso me tiene que llenar a mí. Me tiene que hacer feliz, tengo que aumentar en mi comunión con el Señor, tengo que recibir bendiciones de parte del Señor, tengo que ser transformado a la imagen de Cristo, tengo que alcanzar la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de nuevas lenguas, tengo que manifestar los dones que el Señor me ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Si yo logro ver eso a través de la enseñanza que el pastor me dio, entonces la enseñanza, la doctrina es de Dios. Si mis ojos son abiertos, porque dijo el ciego, nunca se ha visto desde el principio del mundo que alguien abra los ojos a un ciego, a alguien que nació ciego. ¿Y nosotros cómo hemos nacido? Nosotros hemos nacido ciegos en cuanto a lo espiritual. Pero resulta que ahora viene la palabra, viene el Espíritu, viene el Señor a través de la vida del pastor y ahora mis ojos son abiertos, los ojos de mi entendimiento son abiertos. Ahora puedo ver a Dios, ahora que no lo podía ver antes. Ahora puedo ver el amor de Dios, puedo ver la vida de mi Señor Jesucristo. Ahora puedo ver la cruz y puedo entender el misterio de la cruz. ¿Quién me hizo entender todo eso? La enseñanza o la doctrina que el pastor me dio. Entonces, lo llevamos a la vida práctica y vemos el resultado. Y el resultado, hermano, dice si la enseñanza o la doctrina es verdadera o no es verdadera. Mientras que usted no lo lleva a la vida práctica, siempre va a tener esa incertidumbre. Gloria al nombre del Señor. En Tesalonicense, vamos a leer este último versículo, segunda de Tesalonicense 3:16. Segunda de Tesalonicenses 3:16, perdón, 3. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Entonces leamos, hermanos, juntos. Y dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Vio? Usted tiene que seguir la enseñanza, hermano, la enseñanza que le da su pastor. Usted va a poder comprobar si la enseñanza que le dio su pastor es verdadera cuando usted lo pruebe. No trato de usted discernir si lo que está enseñando el pastor está bien o está mal si usted no lo prueba. Si usted lo prueba y le da el resultado que la palabra escrita dice que tiene que tener, entonces usted ve que la doctrina es buena. Ahora dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, para no seros gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, teníamos derecho, pero no, sino para
sino por daros nosotros mismos un ejemplo de cómo nos debéis imitar. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Vio? Si un hermano que no quiere trabajar, tampoco hay que darle de comer. Así decía el apóstol Pablo. Estas son palabras de él, hermano, ¿no? A las cuales yo digo amén, ¿eh? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremeciéndose en lo ajeno, ¿no? Metiéndose en cosas que no deben meterse. Bueno, hay mucho que decir ahí, ¿no? A los tales mandamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, decía el apóstol Pablo, a ese señaladlo y no juntéis con él. No tenemos que juntarnos con ese hermano. ¿Vio? Si es un vago que no trabaja, que lo único que hace espera recibir el beneficio que le da el gobierno, ¿no? Si lo único que espera recibir es la ayuda que le da el Estado y no trabaja, no se esfuerza, es un vago. No hay que juntarse con ese hermano. ¿Entiende? No, ni siquiera hay que invitarlo a tomar mate. Eso dice la palabra, hermano. No me mira a mí. Dice la palabra. Usted sabe que cuando yo llegué al camino del Señor era un vago. El Evangelio me enseñó a trabajar. El Evangelio me enseñó a trabajar. Busqué aprender un oficio. Cementista. Primero quería aprender a cavar bases. Con mucho esfuerzo aprendí a cavar bases. Porque la base no es hacer un agujero en el piso, hay que saberla hacer. Después aprendí a tomar nivel, después a encuadrar el terreno. Después de que aprendí a poner la zapata, los troncos, las columnas, el encadenado, que para mí el encadenado era las vigas, pero no, el encadenado va abajo y las vigas van arriba. Aprendí. El Evangelio me enseñó. El Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo me enseñó a trabajar y a trabajar. Y así me hice mi casa, trabajando. El Señor me ha bendecido mucho, mucho me ha bendecido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ahora lo llevamos espiritualmente a esto. A aquellos vagos que no quieren trabajar espiritualmente, que no quieren orar, que no quieren leer la Biblia, que no quieren venir al culto, ¿no? Aquellos que son perezosos espiritualmente, dicen, no juntéis con los tales. No hay que juntarse con los tales. Pero, ¿qué dice más abajo? Porque no termina ahí el versículo, ¿vio, hermano? Dice, si alguno no obedece a lo que decimos, por medio de esta carta, a ese señalarlo y no os juntéis. Quiere decir que le tengo que avisar a todos los hermanos que no se deben juntar. No juntéis con él para que se avergüence. Para que se avergüence. No, hermano, tenés que buscarte trabajo. Vos tenés que trabajar. No te da vergüenza esperar siempre del Estado. Nosotros no tenemos que... la iglesia tiene que ser hombres que trabajen por el país, por su familia. No vagos. No nos tienen que conocer así a nosotros. Esforzados. ¿Vio cómo hacen algunos extranjeros? Vienen acá con el bolsillo roto, por así decirlo. Y a los 2 o 3 años ya tienen su camioneta 0 kilómetros. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Ahí está. Bueno, eso es lo material, pero lo espiritual también. Vienen los extranjeros trayéndonos todo lo espiritual de afuera. ¿Y nosotros por qué? Porque nosotros somos vagos. Espiritualmente, no leemos la Biblia, no oramos, no ayunamos, no nos arrodillamos lo suficiente para tener la palabra de Dios en nuestra boca y en nuestro corazón. Tenemos que trabajar de los dos lados. Dice para que se avergüence,
Más no lo tengáis por enemigo, bien, no tenemos que tenerlos por enemigos, no, al hermano que no trabaja no lo hagamos un enemigo, enseñémosle. Si tenemos hijos que son vagos, tenemos que ir llevándolos a que no sean vagos, que sean trabajadores, que se ganen su sustento cada día, porque eso va a traer honra a nosotros y a Dios también, primeramente al Señor. Más no le tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano, amonestarle como hermano. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, vemos nosotros, para ir terminando, hermanos, gloria al nombre del Señor, dice así la palabra del Señor. No osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. No nos atrevemos a hacer una cosa así, avergonzar al Señor, avergonzar a nuestro Dios. Aquel que me va a hacer justicia es Dios. Dios me va a hacer justicia a mí. Hay a veces que nos da ganas de ir a los jueces, ¿vio? Por la injusticia que muchas veces pasamos, pero no, tenemos que esperar en Dios. No podemos nosotros no ir a hacer juicio a las autoridades terrenales, porque sabemos que esos son injustos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? ¿No sabéis que nosotros hemos de juzgar el mundo? ¿Sabía usted eso? ¿Quiénes? Los hombres espirituales, los vencedores, vamos a juzgar el mundo. ¿No? Y dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas más pequeñas? Porque era algo pequeño lo que estaba ahí. Bien era gravoso, pero era pequeño. Por lo tanto, si hubiese de tener juicio de cosas de este siglo, comparado con las cosas que vamos a juzgar, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Es decir, que ellos juzgaban a los de menor estima y a aquellos que eran los más, digamos, los que ofrendaban más, los que diezmaban más, estaban en mejor posición económica, no los juzgaban. Dice, pero para avergonzaros, digo, pues ¿qué hay entre vosotros? Dice, ¿no? Pues ¿qué no hay entre vosotros sabio? Ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. No hay nadie, me parece que en Corinto no había nadie. Nadie había crecido a la estatura y a la plenitud de Cristo. Sino que el hermano con el hermano pleitea, ¿no? En juicio, y esto ante los infieles, dice Pablo, y esto es una vergüenza. ¿Qué están haciendo con el Evangelio? Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito. No tiene que haber pleito. No tiene que haber pelea ni discusión entre nosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo va a haber pelea? Pero si hay, tiene que haber un hombre espiritual ahí para que resuelva. Entre vosotros mismos, ¿por qué no sufréis ante la injuria? ¿Por qué no sufrimos ante la injuria? Dice Pablo. ¿No? Gloria al nombre del Señor. ¿Alguien me podía decir la hora, hermano, para poder tener una hora? Mándenme un mensajito ahí por el mensaje. Ahí ese mismo. Mándeme la hora, hermano. Entonces dijimos Mateo 5:39, porque yo no tengo un reloj acá arriba. 5:39. Mateo capítulo 5:39. Gloria al nombre del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes cualquiera que te hiere en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a que quiera ponerte a pleito y tomarte la ropa, déjale también la capa. ¿Se da cuenta, hermano, acá como bien dice la palabra del Señor? ¿Por qué no sufrís? ¿Por qué no sufrís ante la injuria? ¿No? ¿Por qué no sufrís el despojo de lo que ustedes tienen en lo material? ¿Por qué no sufrís que un hermano te haya hecho
una ofensa, ¿por qué no sufrís más bien, y por qué no soportáis? ¿No? Dice el apóstol Pablo. Porque no sufrís antes bien el ser defraudado. Eso tenemos que sufrirlo, ¿no? 20:35. Gracias, hermana María Luz Ayala. Señor le bendiga, hermana Mari. Gracias, hermana. Que el Señor le bendiga grandemente, hermano. Creo que comencé y 20. 7:20. Me estoy pasando mucho. Vamos a darle gracias al Señor, hermano. Vamos a dejarlo aquí. El Señor bendiga grandemente su vida, hermano, hermana. Que avanzamos solamente un versículo. Bueno, llegamos hasta el versículo 7, ¿no? Pero mire, la iglesia local se construye así, ¿vio? Soportándonos, amándonos, ¿no? Tenemos que sufrir al hermano, tenemos que soportar al hermano, tenemos que soportar ser defraudados. No, soportar es ser defraudado, es no permitir ninguna raíz de amargura, ningún rencor en nuestro corazón. Perdonarlo. Apenas el hermano me defraudó, lo perdoné. Ahí, bueno, Señor, yo lo perdono, lo dejo en tus manos. Pero vosotros hacer la injuria y vosotros defraudar. Y esto es a los hermanos. ¿Qué? Vamos a seguir la mañana, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente sus vidas. El Señor esté con ustedes en esta noche. Que puedan descansar en sus brazos. Arrodíllense en estas noches antes de acostarse. Hagan una oración por la iglesia. Acuérdense que vamos a comenzar este sábado en las reuniones. Anótense, llamen a mi esposa para poder anotarse para asistir a la reunión el día sábado a las 19 horas, hermanos. Son 10 personas nada más las que pueden venir por ahora. Si se aumenta, yo les aviso. Padre Santo, te doy gracias por esta tu palabra, que es siempre de bendición, Señor. Ayúdanos, Señor, a darte valor a ti, Señor, porque tú eres el Dios justo, el único justo eres tú, Señor. Y no necesitamos ir a ningún lado para resolver nuestros problemas, porque tú, Señor, has colocado, Señor, en la iglesia, Señor, a los hombres espirituales para que por medio de ellos tú nos impartas justicia. Oh, Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Bendice a los hermanos y a las hermanas en el nombre de Jesús, que en esta noche puedan descansar contigo. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Un abrazo, nos vemos mañana con la ayuda del Señor.